Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Santillán Torres Torija y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en la Feria Internacional del Libro del CENEIP. Agradezco muchísimo la invitación y en verdad que lamento mucho no poder estar con ustedes, pero aprovecho la oportunidad de la tecnología para poder compartirles una obra a la que le tengo muchísimo cariño y que se publicó en el contexto de la pandemia, pero que nació con el interés de ser difundida de forma gratuita, porque es un proyecto que apoyó la UNAM y la Ciudad de México. Entonces tengo el gusto de poder presentarles este libro junto con otros autores en esta jornada. Entonces les voy a compartir pantalla. Obviamente al final de la charla les voy a dejar mis datos de contacto para que cualquier duda, pregunta o comentario, pues estamos muy atentos en escucharles y en poder compartir todo lo que podamos sobre el trabajo que realizamos. Pues la historia es breve. La historia tiene que ver con que en el 2017, a pesar de que los que vivimos el sismo en nuestras infancias, nos agarró por sorpresa nuevamente. Nosotros estábamos terminando una clase de un curso sobre trastornos de la ansiedad y evacuamos el edificio. Siempre la preocupación de los habitantes que estamos en la Ciudad de México, en el Estado de México, es cómo estarán pasando las personas que están en la ciudad cuando se siente muy intensamente aquí, cuando se van los teléfonos celulares, cuando escuchas ambulancias en la calle, y cómo le estarán pasando al interior de la República, Puebla, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Estas zonas que siempre pues, son de alto riesgo, y de qué manera los psicólogos y las psicólogas podríamos empezar a hacer más sobre un riesgo que sabemos que está ahí presente. Entonces, corrimos al servicio médico de la FES Iztacala de la UNAM, que es este campus que está en las afueras de la ciudad, en donde pues había un grupo de primeros respondientes atendiendo primeros auxilios psicológicos y médicos. Y en ese momento entonces mis voluntarias y yo empezamos a detectar a aquellos que tenían una cuestión relacionada con el estrés agudo y esta preocupación por no saber cómo estaban en casa, porque habían tenido ya el evento del sismo como evento traumático que probablemente nunca se trabajó. Y estuvimos ahí durante todo el día, eh, lo recuerdo muy bien, y en ese entonces la jefa de carrera, la doctora Albaluz Robles Mendoza, eh, estaba muy preocupada y ocupada y sabía que el tema de trauma era un tema que a mí me apasionaba mucho de entender, de investigar, de trabajar. Y empezamos entonces a lanzar una convocatoria, capacitamos a estudiantes que hubieran hecho trabajo de titulación sobre primeros auxilios psicológicos, y el rector pide que haya una intervención en los campos metropolitanos y en el campus central de 15 días para dar primeros auxilios psicológicos. Entonces, de manera express, formamos estas brigadas, muchísimas y muchísimos egresados, a colaborar en todos los colegios de ciencias y humanidades de toda la UNAM. Los capacitamos, profesores, a acompañar a los y a las voluntarias. Y después de un tiempo que atendimos a muchísimos jóvenes que estaban apoyando en las zonas donde había habido pérdidas, que estaban teniendo ya problemas para dormir por todo lo que estaban viendo todos los días, removiendo escombros, ayudando a las personas, juntando víveres. El gobierno de la Ciudad de México lanza una convocatoria para poder hacer una capacitación a la Secretaría de Salud, a los psicólogos y a las psicólogas, y un proyecto que iba a tener fondos. Entonces, así es la historia de cómo surge esta obra, que se convirtió en dos. En estrés postraumático causado por sismos, programa de intervención, es el que presento en este momento, y estrés postraumático causado por sismos, bases teóricas. Entonces, a partir de esa experiencia, con lo que trabajamos en el Centro de Atención y Apoyo para Estudiantes, empezamos a poner en papel la atención que damos en nuestra facultad. Y también, obviamente, nosotros atendemos muchísimas cuestiones de estrés agudo y traumático, pues desafortunadamente por la penetración de la violencia, por estudiantes que los asaltan en el camino, que han tenido abusos sexuales, que han presenciado cuestiones de violencia. Entonces,
junto con una tesista, Berenice, que aquí van a ver, que toma esta fotografía, porque vive en la colonia Roma. Empezamos durante un año a convertir en papel la capacitación que fuimos a impartir a muchos y muchas psicólogas de la Secretaría de Salud, porque yo siempre lo repito, el sismo nos recuerda esta experiencia en donde pasaron 30 años y no hay una materia obligatoria en la formación de los estudiantes para primeros auxilios psicológicos, para trauma por desastres naturales, porque en México tenemos los sismos, pero también tenemos justo ahorita en el otoño temporadas de huracanes, y creemos que tendría que ser canasta básica de los psicólogos y las psicólogas en formación, pero también de otros profesionales de salud que les toca estar en la trinchera de urgencias de una clínica, de una escuela, atendiendo a otros niños que nunca han vivido un evento así y que lo viven con terror. Y que cuando les van a preguntar cuál es el evento o la escena que quisieras borrar de tu mente que no te gusta recordar, pues tal vez sea esa, ¿no? Cuando fue el sismo. Pero les digo, también el texto está escrito pensando en que hay otros eventos traumáticos que como mexicanas y mexicanos están ahí y que van a de muchas maneras definir nuestras trayectorias y que con las herramientas adecuadas, con estas técnicas de psicoterapia basada en la evidencia, pues han demostrado con los años y pasan los años que cambian la vida de las personas, porque el trauma puede ser incapacitante y puede afectar de manera muy importante a la familia, puede tener como efectos secundarios el consumo de sustancias, pero también la sintomatología depresiva y la ideación suicida en algunos casos. Entonces, si les parece bien, lo que pretendo hacer es dar una ojeada junto con ustedes a este texto, a este manual, este programa de intervención, y animarles para que puedan revisarlo, porque les decía yo, se hizo una edición limitada que está a la venta en nuestra librería, pero lo más importante que voy a poner aquí al final de la presentación es que ustedes pueden, porque para eso fue creado, como un libro de acceso libre, en donde si el gobierno designa presupuesto, a nosotros nos parecía ya un abuso que todavía los psicólogos y las psicólogas tuvieran que comprarlo, porque ahora estamos en una era digital en donde nuestra obligación es difundir el conocimiento y que una vez que nos dan presupuesto, pues que el acceso sea para las personas justo, que no tienen otra manera de capacitarse más que con estas estrategias de acceso open access. Entonces, bueno, es un texto que está pensado, decía yo, para ser acompañado por el manual de elementos teóricos, pero este es un manual de intervención que presenta ejercicios muy puntuales para trabajar estrés postraumático y estas problemáticas asociadas, sintomatología depresiva e ideación suicida. Pero el meollo del asunto tiene que ver con que los psicólogos y las psicólogas puedan comprender y puedan explicarle a una persona a la que están atendiendo en consulta o a un grupo de alumnos, de maestras, maestros, funcionarios, de manera muy sencilla, qué es el estrés, porque recordemos que el trauma es un diagnóstico que viene en este capítulo a partir del DSM-5, trastornos relacionados con factores de estrés y trauma, y el estrés agudo es esta respuesta que le dan las personas de forma urgente a una situación de vida o muerte, en donde es totalmente natural presentar ciertos síntomas y que es una reacción que dura entre 24 a 72 horas y hasta un mes. Y a partir del mes, después del evento traumático, las personas pueden empezar a generar síntomas de que les está costando trabajo salir adelante, de que en vez de que estén más tranquilas o más tranquilos, están más ansiosos, más preocupados, más hipervigilantes, más reactivos, el ánimo más negativo. Y entonces tenemos la obligación de monitorear esto que se llama estrés postraumático. Hay de inicio inmediato, que es en estos parámetros del mes hasta los 3 meses, pero también tenemos estrés postraumático de inicio retardado. Eso quiere decir que un grupo de personas que tal vez vivieron otro evento traumático, no lo procesaron adecuadamente, no tuvieron un tratamiento por esta brecha que existe en México de que entre 8 y hasta 20 años de que una persona presenta síntomas hasta que es adecuadamente atendido. Eh,
encuentra una psicoterapia basada en la evidencia o un tratamiento farmacológico, pues muchas de las veces nos encontramos que cuando pasan estas cosas, las personas se acuerdan del evento anterior y entonces se juntan varios eventos traumáticos no trabajados. Entonces, el libro está planeado para que las personas en un principio conozcan en qué consisten los primeros auxilios psicológicos, para después describir qué es el estrés agudo, el estrés que se le ha hecho mucha fama, mala fama, pero el estrés puede tener estas dos vertientes, eustrés, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el negativo, que entiendan muy bien los criterios diagnósticos de qué sí es estrés postraumático y qué no es, porque puede confundirse con duelo, con depresión. Acompañamos a las personas a hacer una línea del tiempo de los eventos estresantes y usamos una técnica, en primer lugar, una técnica que se llama terapia de exposición prolongada, en donde normalmente es una técnica desde la terapia conductual que se utiliza para trabajar fobias o trauma y se usa en la imaginación y que nosotros la aprendimos en la Universidad de Pensilvania con la doctora Edna Foa y también pues después vamos construyendo junto con las personas una jerarquía, que es una lista de estos estímulos, lugares, olores, sonidos que las personas empiezan a evitar porque su cerebro hace como un almacenamiento equivocado de que sigue siendo muy peligroso vivir en un quinto piso, sigue siendo muy peligroso dormirse con pijama y no con los zapatos puestos, con la linterna en la mano, ¿no? Entonces, digamos que las personas nos atoramos o se atoran y a partir de un evento traumático su cerebro sigue dando muchas falsas alarmas de por vida que decía yo incapacitan porque las personas ya no vuelven a ser las mismas, ya no vuelven a dormir igual, pierden la confianza, el autoconcepto se sacude, la capacidad para desarrollar intimidad, esta sensación de que todo el tiempo hay que estar en guardia y una serie de pensamientos. Entonces, ayudamos a las personas a hacer esta jerarquía de exposición, de las cosas que evitan, a las que los iremos aproximando poco a poco, con ciertos lineamientos, porque tiene que ser gradual, tiene que ser de forma sostenida, tiene que ser de forma repetida. Y después empezamos a indagar estos pensamientos que las personas empiezan a considerar como ciertos, que son distorsionados, que se llaman pensamientos automáticos, y empezamos a hacer todo un trabajo desde lo muy cognitivo, pero les voy dando el paseo. Entonces, pues en un primer momento les explicamos un poquito cuál fue el protocolo que usamos cuando fue el sismo aquí en la Ciudad de México, eh, cómo nos apoyó la Secretaría de Desarrollo Social con las jornadas y el Hospital de las Emociones, las brigadas, de qué manera retomamos otros programas, por ejemplo, el programa de primeros auxilios de la Universidad de Barcelona, el trabajo que tienen, les decía yo, en el Centro de Tratamiento para los Trastornos de la Ansiedad en Filadelfia, y pues todo el trabajo en el que tenemos experiencia para terapia cognitiva, para depresión, activación conductual, optimismo aprendido, resiliencia. Entonces, los primeros auxilios tienen estos cuatro componentes con base a la Universidad de Barcelona que nosotros como psicólogos podemos aprender a trabajar. Quiero decirles que este manual está acompañado, este programa de intervención, con videos para que ustedes puedan ver cómo se hacen los ejercicios y los pueden, ahorita les voy a enseñar en el canal de YouTube. Y como les decía, pues no hay nada más empoderador para las personas que tengan información de qué les está pasando, por qué me siento así, por qué evito hablar del tema, por qué brinco a cada rato, por qué no puedo dormir, por qué no quiero comer, ni quiero divertirme y no quiero ir a ningún lugar que represente riesgo. Entonces les explicamos muy bien qué es el estrés agudo, les explicamos que ya de por sí las personas tienen cambios en su vida, eventos altamente estresantes o experiencias adversas de la infancia que elevan las probabilidades de que cuando una persona llegue a un evento traumático sea más difícil. Lejos de que a más estrés estamos más fuertes, nos volvemos más vulnerables. Hay eventos estresantes para niños, hay eventos estresantes para adultos y les empezamos a dar entrenamiento en técnicas muy puntuales para regular la intensidad de la emoción, como la respiración diafragmática. Retomamos un ejercicio que se llama 4-2-8, en donde les enseñamos cómo la respiración tiene que ser
la inhalación tiene que ser la mitad de la exhalación y que ahí radica. Les decía yo aquí, Berenice nos acompaña con todas las ilustraciones de este programa. Les decía yo que usamos mucho esta conceptualización de qué es el estrés y de cómo, pues, el libro de Meichenbaum de los 70s, que se llama así, Manual de Afrontamiento ante el Estrés, de editorial Siglo XXI, pues retrata este gato que se emociona, que le late el corazón, que se le quita el hambre, que el cerebro le da una señal de que hay que vaciar los intestinos, de que tiene una amenaza de vida o muerte, baja su temperatura. Hay dos formas: atacar o huir, pero a veces hay personas que se quedan paralizadas. Los niños pueden dibujarse a sí mismos cómo reaccionan ante el evento traumático. Los adultos pueden hacer esta revisión de los eventos altamente estresantes a lo largo de la vida y estimar a cuánto estrés han estado expuestos, cómo los cambios hacen que nos demande adaptación, 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 pero a veces es tanto el adaptarse que se vuelve ya con mucho desgaste. Y después les explicamos qué es esto del estrés postraumático, utilizando muchos gráficos, muchas metáforas, en donde el cerebro, cuando vive un evento traumático, pues lo que quiere es no pensar en eso, dejarlo pasar, pero es como un closet que lo vas llenando de ropa y ya se sale un calcetín y lo vuelves a meter y le cierras rápido, pero a cada rato ese closet está a punto de reventar, está a punto de reventar. Entonces tienes pesadillas con el evento traumático, te acuerdas, porque así se llaman, los pensamientos de intrusión se meten a la hora menos esperada y necesitada, o eso, esta otra metáfora de que está pasándote una película cada rato, aunque tú no quieres, se prende la película, se prende la película, y necesitas sacar todo lo del closet, necesitas volver a ver la película de principio a fin, poco a poquito, desmenuzándola para que veas todo lo que te movió el evento traumático y del momento que ocurrió y también de tu historia personal. Les explicamos los criterios diagnósticos utilizando un ratoncito. Les decía yo: evitación, sobreactivación, ánimo negativo, disociación en algunos casos. Cada niño puede ir dibujando los síntomas de trauma y luego les presentamos una propuesta de tratamiento en donde proponemos que hagas una entrevista inicial, les expliques a las personas qué es esto del estrés, estrés agudo, trauma, que los acompañes a construir estas jerarquías y después hagas esto que se llama terapia de exposición, que puede ser narrativa con esta línea del tiempo en donde las personas van haciendo un recuento de los eventos estresantes que han vivido y de qué pensamientos, creencias centrales, esquemas empezaron ahí a tatuarse, a quedarse pirograbados en el cerebro y de qué manera el evento traumático refuerza esas creencias centrales. Entonces, ahora, ¿por qué usamos también tantas imágenes? Nosotros en la universidad tenemos la experiencia de que trabajamos con poblaciones de bajos recursos, de baja escolaridad, en donde estrategias muy concretas que se utilizan a veces para niños preescolares pueden ser muy útiles para adultas y adultos que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, que no saben leer, y que cada sesión de psicoterapia cognitivo-conductual se lleven algo impreso, hagan un cuaderno de psicoterapia, porque el mensaje que queremos transmitir es que el trauma, el estrés agudo no cambia con el desahogo, cambia con el trabajo. Las personas llegan con su carpeta, con su folder, con sus hojitas, porque quieren trabajar durante una hora en lo que les pasa, quieren aprender a sentirse mejor. Entonces es más bien una experiencia de aprendizaje que una experiencia pasiva en donde un experto desde lo muy vertical te baja el conocimiento, te ilumina. Es una relación más horizontal lo que queremos proponer. Y bueno, esta es la escalera de la evitación de las cosas que desde las unidades subjetivas de ansiedad te van generando mayor ansiedad y puedes ir diseñando. Este es un perrito chihuahua que se llama Ansi y que va a acompañar poco a poco a las personas a lo que se tienen que ir exponiendo, pero decía yo, con estas condiciones no te puedes exponer de golpe, tiene que ser gradual, tienes que quedarte un ratito exponiéndote a eso que te preocupa de forma sostenida y muchas veces, o sea, de forma repetida. Les explicamos con mucho detalle qué es esto de la evitación y de la habituación, que es normal cuando te expones a algo que te preocupa, que para eso está hecho el miedo, es una emoción que te dice, huye, sálvate, evita, pero que en el caso del trauma ya te está dando esa instrucción de evita todas las veces porque está dudando de tu capacidad para tolerar el malestar y que tal vez
falsa alarma, no había que evitar, no hay que salir corriendo, ni siquiera era alerta sísmica, o tienes tiempo para evacuar y ponerte en un lugar seguro, segura, ¿no? Entonces utilizamos personajes mexicanos, un ajolote, en donde mientras va contando la historia va elevando la ansiedad, pero entre más te expongas a lo que te da miedo, la creencia central de que el mundo es peligroso, tú eres vulnerable y eres ineficaz, va perdiendo valía. Entonces, invitamos a las personas a que practiquen terapia de exposición en casa, a que anoten para que vean cómo va bajando y subiendo las unidades subjetivas de ansiedad, que registren que hay otras emociones. Tenemos esta idea de utilizar mediciones, ahorita van a ver un miedómetro, y que empiecen a registrar también los pensamientos muy puntuales que se activan a partir de o las falsas alarmas o de esta primera alarma que fue traumática y que marcó a las personas. Utilizamos este formato que nos hizo favor de autorizar para compartirlo Martin Seligman, en donde partimos de la idea de que hay un evento detonador y después hay eventos, hay tres personas que hipotéticamente no tendrían por qué reaccionar con la misma intensidad, porque la explicación de fondo de la psicoterapia cognitiva es que no son las cosas lo que atormentan a los hombres y a las mujeres, sino cómo las interpretan. Entonces, los entrenamos a detectar los pensamientos, a encerrar aquellos pensamientos que causan mayor malestar. Usamos muchos ejemplos con gatos, que es el gato que se estresa, y después les enseñamos de qué manera, pues estos pensamientos automáticos, que son pensamientos muy rápidos, que son congruentes con la triada cognitiva, es decir, la visión de ti mismo o ti misma del futuro y de los demás, pues se te mueve el tapete, te confundes o distorsionas la realidad. Y a más profundidad, pues además de estos pensamientos automáticos, puede haber supuestos lógicos. Si no actué adecuadamente en el sismo, entonces no podré defenderme nunca y no soy confiable. Si la vida me ha traído puras cosas malas, entonces no hay razones para pensar que vaya a ser diferente. Seguirán habiendo cosas malas para mi vida. Y bueno, esta metáfora del diablito y el diablito como este afecto negativo muy pesimista y el angelito como una mente más sabia, más moderada, más objetiva, más desde el diálogo socrático, que es como el fundamento de la terapia cognitiva, más estoico. Entonces, les proponemos, retomando de este libro de 1985 de Beck y Greenberg y Emery, el debate socrático con este que le llamamos tlacuache socrático, que te ayuda a ir evaluando tus pensamientos para ver qué evidencia tienes para pensar de que esto es verdad, si son lógicos, qué tienes que perder si sigues pensando que si siempre te ha ido mal, te va a seguir yendo mal el resto de tu vida, qué puedes ganar si piensas eso, pues que evitas, que no te arriesgas, qué es lo peor que puede pasar si mantienes ese pensamiento, qué puedes aprender de esa experiencia, cómo lo vería otra persona o tú si no estuvieras tan preocupado, tan ansioso. Y bueno, la parte más difícil es llegar a la reestructuración cognitiva en donde las personas logran identificar su pensamiento, evaluarlo, cambiarlo por uno más funcional y de qué manera cuando cambian su pensamiento la emoción o el malestar emocional se reduce. Esa es la apuesta más importante. Utilizando ejemplos para niños y utilizando ejemplos para adultos, donde el gatito también puede aprender a hacer reestructuración cognitiva. Más adelante tenemos, les decía yo, otras problemáticas de salud mental que acompañan al trauma, como lo son la depresión y de qué manera la depresión ocurre como una espiral, y Lewinson en los 70 ya nos hablaba de esta activación conductual: si hago un poquito me siento mejor, si me siento mejor hago más, y al contrario, si hago poquito me siento mal, si me siento mal hago menos, si hago menos me siento peor. Entonces, ¿de qué manera explicarles a las personas que activarse, este es un pececito que le pusimos doradita, puede empezar a hacer cosas para que lo saquen de ese empantanamiento, aislamiento, inactivación en lo que pone la depresión a las personas? También les hablamos sobre esta distorsión que habla David Burns, en donde siempre la depresión estima que vas a divertirte o vas a tener menos placer del que tú realmente vas a tener. Si le preguntas a depresión, oye, ¿qué tan divertido va a ser ir
al mismo lugar donde fue el sismo, pues te va a decir que del 0 al 10, 2. Pero les invitamos a que hagan un experimento conductual y lo más probable es que al menos tengan 2 dígitos de diferencia y que sea 2 puntos más divertidos, si no es que muchos más. Y les ponemos una serie de actividades potencialmente agradables para que comprueben constantemente que normalmente hay que hacerle caso al cerebro, pero a veces cuando está con sintomatología depresiva tiene este fallo que se llama distorsión en la predicción de la satisfacción, en donde no hay que hacerle caso porque la depresión siempre va a decir quédate, aíslate, evita, acuéstate, pon música o no te expongas a todo lo que tenga que ver con el sismo porque no puedes con eso, porque es muy difícil y probablemente subestima nuestra capacidad para afrontar. Entonces, actividades para adultos, actividades para niñas y niños, que las personas hagan su propia lista o ejercicio de actividades potencialmente agradables y que las pongan en práctica, que midan el antes y el después para que comprueben en un experimento conductual. Después lo que hacemos es, retomando de una investigación que hicieron Leahy, Colland y McGreen, una lista de los pensamientos más frecuentes que presentan las personas que han vivido un trauma para que primero noten que no están solas ni solos y que otras personas se han sentido así y que es natural cuando uno no pudo salvar a otras personas, cuando uno hizo lo que pudo con base a la información que tenía en ese momento, con base a las circunstancias, con base a mis capacidades físicas, a la composición de mi cuerpo, a la composición de la ruta de evacuación. Sin embargo, estos pensamientos se pueden convertir en supuestos ya muy inadaptados. Acuérdense que los supuestos lógicos son si tal cosa, entonces la otra, o en esquemas muy disfuncionales que no porque haya ocurrido así en el sismo o en el evento de desastre natural, es porque así va a funcionar el resto de mi vida, ¿no? Entonces, les explicamos que la triada cognitiva se sacude, decía yo, se mueve el tapete, se confunde, y que el trabajo de psicoterapia usando este programa de intervención les puede ayudar a poder volver a tener una visión más objetiva de mí misma, del futuro y de las demás personas. Cuando el evento traumático es muy doloroso y lo acompaña síntomas de depresión moderada o grave, pueden empezar a activarse pensamientos relacionados con la ideación suicida y para lo que hay que identificarlos y tener un plan de seguridad para ti o para alguien más que estés atendiendo y que podría estar su vida en riesgo, porque en un momento de mucha impulsividad o cuando la depresión va avanzando con el tiempo puede empezar a tener esta visión de túnel en donde ya no ve salida, ya entra esta que se llama desesperanza, no hay nada que pueda hacer, no hay nadie que me pueda ayudar. Entonces, una serie de habilidades de afrontamiento que pueden utilizar, señales de alerta, pensamientos o conductas, estrategias de afrontamiento, a qué personas puedo contactar. Un ejemplo de plan de seguridad para esta mascota que Bruno tiene también un tema ahí de desesperanza. Este gatómetro del miedo para que los niños sepan que las emociones tienen una intensidad que se puede medir y que podemos ir poco a poco llevándolos a que tengan menos malestar cuando se exponen. Y pues un trabajo relacionado con resiliencia desde la psicología positiva, en donde Martin Seligman pues tiene una obra de toda una vida sobre el entrenamiento en optimismo aprendido, y de cómo pues hay una gatita pelusa que es optimista y hay una gatita pesimista que se llama Canica, y de qué manera las atribuciones, o sea, cómo se explica a uno lo que le pasa, pueden convertirse en muy rígidas, pesimistas, ¿no? Internas. Cuando, sobre todo cuando tengo éxito o cuando tengo fracaso las puedo ver mejor. Entonces, cuando fracaso internas por mi culpa permanente, siempre me pasa todo, y globales, ¿no? Absolutamente en las cosas en las que yo participo salen mal. ¿Y de qué manera esta reestructuración más fina de atribuciones ha demostrado que ayuda? Ha demostrado que las personas pueden empezar a cambiar sus atribuciones y que de tener estos pensamientos por mi culpa pueden cambiar a ver pensamientos por otros factores que no estuve considerando, porque pues, los fenómenos son complejos y multicausales. Y termina con más estrategias para reestructuración cognitiva. Budipek comparte este modelo de procesamiento de la información,
Rothberg habla sobre este ejercicio que se llama Yo tengo, yo soy, yo puedo, en donde son pensamientos relacionados con resiliencia y que me recuerdan toda la capacidad de agencia que yo tengo para salir adelante. Y bueno, hay algunas personas que a pesar de que tienen síntomas muy importantes, vamos a tener que hacer un trabajo para motivarles a que se atiendan, porque le están pasando mal, pero tienen miedo o no conocen que existen psicoterapias breves, profesionales que no nada más, les decía yo, va a ser una psicoterapia de largo plazo en donde no vean cambios pronto. Entonces hablábamos de los elementos de la entrevista motivacional, lo que es el balance decisional para trabajar esta ambivalencia, como que sí quiero atenderme, pero como que no, como que ya estoy cansada de que no puedo salir de mi casa, o no puedo dormir sin, les decía yo, las llaves, la linterna, mis documentos, o ya no puedo dormir en mi casa, quiero dormirme en la calle porque tengo mucho miedo que vuelva a temblar, ¿no? Entonces, eh, todo el trabajo de entrevista motivacional y luego complementamos al final con algo que se llama terapia narrativa para estrés postraumático, que se ha utilizado en países que están viviendo guerra, en donde hacen una línea de tiempo usando piedras y flores y vamos haciendo reestructuración cognitiva poco a poquito. Pues al final del texto les incluimos un directorio de referencias y a dónde pueden acercarse para atenderse. Y no quería yo dejar pasar la oportunidad, pues para, decía yo, que sepan que todos estos ejercicios en el canal de Creas Iztacala que aparece aquí, pueden ver todos los videos para hacer cada uno de los ejercicios propuestos en el manual y también que sepan que estos manuales están disponibles de forma gratuita en Google Drive y que los estaremos poniendo en la liga del programa de crisis, emergencias y atención al suicidio eh, del Facebook. Vamos a ponerlos el día de la feria cuando nos estén viendo. Eh, los copio aquí para que ustedes los tengan y los bajen, los compartan y los disfruten y sobre todo los retroalimenten, porque esperemos que haya otros trabajos más adelante de este primer texto que se publicó hace 2 años. Bueno, pues todo mi agradecimiento en verdad para los organizadores de esta Feria Internacional del Libro. Les dejo también mi contacto, es muy fácil que me encuentren, pero de todas maneras aquí se los dejo. Cualquier cosa en la que crean que nosotros podemos apoyar, aquí vamos a estar y muy atenta a cualquier pregunta. De repente nos damos los permisos de hacer capacitaciones en el intersemestral. Si ustedes quisieran hacer una capacitación en algún lugar donde ustedes se encuentren, el compromiso sería que revisen el manual y después hacemos sesiones grupales. Ya todo el mundo leyó el manual, vio los videos y nos reunimos y ya sea que supervisemos casos, que compartamos experiencias o cualquier duda en la que los podamos apoyar, aquí vamos a estar. Entonces, les decía yo, cualquier forma de contacto también es a partir de esta página de Facebook que yo la llevo directamente, que se llama Creas Iztacala, y por ahí las estaré también subiendo las ligas de lo que necesiten. Muchas gracias por habernos recibido. Un saludo y un abrazo con mucho cariño.